Buen día, mi nombre es Karen Stephanie Moreno Olivares, psicóloga médica y de la salud, y llevo en la institución 4 años. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante dentro de todo tipo de organización o de institución y tiene que ver con la resolución de conflictos. Primero es importante saber qué es la resolución de conflicto. Son técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución no violenta a un conflicto, problema o malentendido que se haya dado entre los miembros de una institución. ¿Qué es un conflicto entonces? Son aquellas situaciones de disputa o de divergencia en la que existe una contraposición de intereses, de necesidades, de sentimientos, pueden ser de objetivos, de conductas, de percepciones, valores y o afectos entre individuos o entre grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Además, ¿qué implica los conflictos? Forman parte de la vida e interrelaciones del ser humano, que a su vez resultan ser como un impulso para permitir lograr cambios y definitivamente motivan a lograr esos cambios que de pronto anteriormente no habíamos notado. ¿Qué genera un conflicto? Pueden ser situaciones que nos toca vivir normalmente y que hacen parte de nuestra labor o rutina diaria. Tiene también que ver con situaciones no previstas que debemos resolver. También con la presencia de puntos de vistas diferentes sobre una misma situación. En oportunidades se interpreta inclusive como estar contra alguna persona y tener que ganar algo. Y el conflicto, en este sentido, es un hecho básicamente de la vida y una oportunidad permanente para crecer, aprender y, por supuesto, mejorar. Existen 3 tipos de conflictos. Por un lado, los intrapersonales, los interpersonales son los siguientes, y por otro lado está el intergrupal. Los intrapersonales son aquellos conflictos individuales que ocurren en cada uno de nosotros en momentos de ansiedad o en momentos de inseguridad en donde tenemos que tomar alguna decisión. Son los conocidos como conflictos internos. En cuanto a los interpersonales, es cuando existe un problema entre 2 o más personas. Y finalmente, el tipo de conflicto intergrupal ocurre cuando los conflictos o los desacuerdos se dan entre grupos de personas o equipos de trabajo o de cualquier otro tipo. ¿Cuáles son los medios que podemos utilizar cuando se presenten los conflictos? Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta que vamos a mencionar una serie de recomendaciones al momento de resolver un conflicto que se presente en nuestra institución. El primer paso implica el reflexionar y el aceptar que existe un conflicto por parte de las partes involucradas en esta situación. Una vez tengo identificado ese conflicto, vamos a pasar al segundo paso, que tiene que ver con un tema mediador. Se busca la mejor manera para negociar y obtener la mejor solución para las partes involucradas. De allí pasamos al tercer paso. Durante la negociación, tanto los involucrados como el mediador deben comunicar de manera respetuosa, esto es importante, las soluciones, así como mantener una postura calmada e íntegra. También es importante que nos demos el tiempo de analizar el conflicto de manera objetiva y consideremos lo positivo y lo negativo de la situación. Es difícil, pero es importante tratar de sacar nuestra parte subjetiva para tratar de mirar la situación desde un punto de vista objetivo, buscando pasar así al cuarto paso. Una vez seleccionada la mejor solución del conflicto, se debe entonces actuar lo más pronto posible para llegar al fin de esa situación, lo que nos lleva entonces al quinto paso. Al finalizar, es importante que nos detengamos a evaluar de manera objetiva nuevamente cuáles fueron los resultados alcanzados durante todo este proceso de resolución de conflictos.
Actitudes asertivas para el manejo de los conflictos, que nos va a ayudar al momento de aplicar los pasos que acabamos de mencionar. Evitar o reducir ciertos conflictos. El diálogo también es supremamente importante en este tipo de situaciones, al igual que la búsqueda de soluciones gano-gano, es decir, que las dos partes ganen y no que de pronto una se sienta más vulnerada que la otra. Diferenciar entre posición e interés también implica el uso de una negociación o de actitud negociadora y, por supuesto, la técnica de solución de problemas. En cuanto al diálogo, debe ser colaborativo entre estas dos partes involucradas para lograr ese entendimiento mutuo. El objetivo del diálogo es alcanzar un planteamiento o entendimiento compartible, es decir, que lo puedan compartir estas dos partes. La escucha, por supuesto, debe ser activa para comprender mejor lo que la otra parte está exponiendo. Atender la posibilidad de alcanzar cualquier solución mejor que se proponga. Ayuda también a reflexionar lo bueno y lo malo que se ha hecho en medio de la situación conflicto y se evidencia una preocupación por la otra persona si permito el diálogo entre las dos partes. Si el diálogo fracasa, ¿por qué puede ser? Porque podríamos estar cometiendo alguno de los errores que ya vamos a mencionar. La idea es que podamos identificarlos para utilizar la alternativa a ese error. Entonces está el primer error, exigir. Cuando estamos en medio de un conflicto, ¿cuál es la mejor alternativa? Pedir y buscar conjuntamente otras opciones en lugar de tratar de sobreponer mi punto de vista. Otro error en el que podemos caer es interpretar las acciones de las otras personas o bien su personalidad. ¿Cuál es la mejor alternativa? Describir lo que percibimos en lugar de interpretarla. Otro error puede ser generalizar. ¿Cuál sería la mejor opción? Ser concretos al describir la situación que se está presentando en el momento. Tenemos otro error como es el descalificar. La opción es explicar cómo me estoy sintiendo yo en lugar de calificar lo que está haciendo la otra persona. Otro error puede ser yo gano, tú pierdes, y la alternativa definitivamente es lo que mencionamos anteriormente y es en donde las dos partes ganemos, es decir, que haya un gana-gana. Y finalmente, otro error es echar balones fuera. La alternativa que sugerimos es asumir la parte de responsabilidad que nos concierne. Entonces es importante que tomemos una actitud de compromiso para resolver esta situación que se ha presentado. ¿Cuáles pueden ser otras técnicas de resolución de problemas? Están la evitación, la acomodación, el compromiso y la colaboración, que ya vamos a mencionar a continuación. Primeramente, el tema de la evitación. Consiste simplemente en retirarse de una situación en la que hay amenaza de discusión o ya se está dando. La clave está en no dejar que se convierta en la única estrategia, en utilizarla con inteligencia. Entonces, en este punto es importante que si bien la evitación en algunos casos puede ayudarnos, no siempre va a ser la mejor solución, porque recordemos que el tema de evitar es dejar la situación así y no resolverla como tal, pero es consciente la persona de que en algunos casos es la mejor opción que tiene para evitar que el problema se agrande más y ya pueda calmarse la otra parte, la persona también se calme y lograr acordar un espacio en donde se pueda dar la resolución de conflictos. Entonces, la evitación es una buena técnica, pero debe usarse con precaución y no va a ser todo el tiempo. La segunda estrategia es la acomodación. Consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes en conflicto. Es útil cuando es más importante mantener la cordialidad y buscar una base sobre la que se asiente un acuerdo. Por eso la imagen que tenemos allí del rompecabezas, tratar de poner en un punto medio las dos posiciones de las partes involucradas y tratar de que se logren acomodar esos dos puntos de vista. La tercera estrategia tiene que ver con un compromiso y es decir, lograr comprometernos
con lo que acomodamos anteriormente. Entonces, si llegamos a un punto medio, tratar de mantener ese compromiso con lo que ya las dos partes hemos acordado. Esta herramienta es especialmente útil cuando todos los involucrados en la discusión están buscando, por supuesto, el gana-gana. Y finalmente está la estrategia de la colaboración. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Por eso, nuevamente la imagen en donde cada uno va a poner su punto de vista, pero lo vamos a respetar y vamos a ser comprometidos con el acuerdo al que lleguemos las partes involucradas. Habilidades para la resolución de conflicto. La primera, conseguir enviar un mensaje en el que se expresen claramente los sentimientos y las necesidades, nos va a ayudar muchísimo. También el tema de escuchar eficazmente, o lo que hemos mencionado con anterioridad, la escucha activa, con atención hacia lo que me está diciendo la otra parte. Y la tercera habilidad que me va a servir muchísimo al momento de resolver un conflicto es optar por el enfoque adecuado según la situación planteada. Reviso cuál es la situación que se está presentando y desde dónde podemos empezar a lograr ese acuerdo que se necesita entre las partes. Comunicación asertiva es supremamente importante al momento de utilizarla, al momento de buscar ese acuerdo. ¿Y qué significa? Aquella mediante la cual logramos manifestar a los otros de una forma simple, de una forma clara, de una forma oportuna, lo que estamos sintiendo, lo que queremos o lo que pensamos. Es definitivamente una habilidad social de mucho valor que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarnos de manera armoniosa y eficaz con los demás. En otras palabras, lo que queremos decir con comunicación asertiva es cuando ambas partes manifiestan su punto de vista, llegamos a un acuerdo y ninguno pasa por encima del otro. Tipos de comunicación para resolver los conflictos. El ideal, sin duda alguna, es que podamos utilizar la comunicación asertiva que ya mencionamos que es. Sin embargo, reconocemos que hay otros tipos de comunicación y es en lo posible lo que no debemos permitir utilizar para que no se nos acreciente o se nos agrande el problema. Por un lado está la comunicación pasiva, que es cuando se adopta una posición un poco sumisa y únicamente voy a estar escuchando lo que dice la otra parte, pero olvido mi punto de vista, no manifiesto lo que yo estoy sintiendo y vamos a hacer lo que nos dice la otra persona. Entonces, ¿cómo la definimos? Es una forma muy ineficaz y desadaptativa de comunicación, ya que la persona no logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades. Y por el otro lado, la comunicación agresiva tampoco nos va a ayudar, porque en este caso lo que yo voy a hacer es imponer mi punto de vista a toda costa y no voy a escuchar la posición de la otra persona. No solo es insultar y descalificar al otro, también lo es hablar con volumen en un tono que sea muy alto, dar órdenes o hacer críticas destructivas. Entonces, por eso el ideal es que podamos utilizar la comunicación asertiva al momento de resolver un conflicto. La escucha definitivamente es otra habilidad, como hemos venido desarrollando a lo largo de la capacitación, que necesitamos. Si quiero resolver un conflicto, una situación que se haya presentado con mi grupo de trabajo o con otro grupo cercano a mí, mis labores diarias, es importante que yo también me dé el tiempo de escuchar lo que está diciendo la otra parte. Entonces, la escucha implica que eso me va a permitir escuchar, valga la redundancia, lo que la otra persona necesita. Voy a manifestar yo posteriormente mi punto de vista y finalmente lograremos ese acuerdo que necesitamos las partes. Existen unos tipos de escucha. Por un lado tenemos la escucha impaciente. Cuando esta aparece, la prisa se percibe en el que escucha y se contagia al que habla.
conduciendo a que no se capten los mensajes. Por este lado tenemos la escucha intervencionista, en donde las personas que escuchan de este modo no soportan los silencios, no cesan de producir las ideas, lo cual suele conducirles a aportar soluciones que no siempre son deseadas o esperadas por el otro. Entonces es importante que vayamos mirando qué tipo de escucha estamos implementando nosotros y qué sería bueno corregir para de manera futura aportar siempre cuando haya una resolución de conflictos en mi grupo de trabajo. Una tercera escucha tiene que ver con la escucha defensa. Ocurre cuando tenemos un prejuicio que intentamos confirmar y buscamos protegernos de una supuesta agresión. La cuarta escucha, la egocéntrica, en este caso cualquier cosa que nos cuentan es una excusa para hablar de nosotros. Todo el tiempo estamos dándole prioridad a lo de nosotros y no nos estamos permitiendo escuchar a los demás. Este comportamiento está socialmente aceptado en los encuentros cotidianos, pero no cuando deseamos tratar problemas. Y finalmente, la escucha sorda. En este caso, mientras la otra persona habla, yo estoy ocupado pensando en la respuesta que le voy a dar. Finalmente, nos lleva a que no estoy escuchando porque a quien estoy escuchando es a mí mismo por medio de mis pensamientos y no me estoy dando la oportunidad de escuchar realmente a la otra parte. Entonces, tenemos 5 tipos de escuchas. Es importante que revisemos en cuál estamos, qué podemos mejorar y ser facilitadores en todo momento para la resolución de conflictos que se presenten en nuestra institución. Finalmente quisiera terminar con un video que habla sobre el triángulo dramático. Vamos a verlos, no es muy largo y posteriormente haremos una explicación. Vamos a colocarlo por acá. En toda organización existen conflictos entre las personas, y muchos de esos conflictos se repiten una y otra vez. Cuando es así, solemos atribuirles distintas causas. Esos problemas, habitualmente, tienen que ver con la relación entre las personas, y conocerlos nos permitirá resolver una gran cantidad de situaciones diarias. ¿De qué estamos hablando? Del triángulo dramático. ¿Qué es? El triángulo dramático es una herramienta para analizar los conflictos. Sirve para identificar cuando nos ponemos por encima de otra persona o por debajo. Cuando nos ponemos en un lugar de superioridad, nos podemos mostrar como héroes o provocadores. Cuando nos ponemos por debajo, como víctimas. Estos roles pueden jugarse de una forma evidente o en formas sutiles. El provocador en una organización puede tomar la actitud de exigir demasiado, pretendiendo que las personas cambien para complacerlos. A veces llega a usar un tono autoritario. El héroe parece lo contrario, parece bueno, pero en realidad también se coloca en una situación de superioridad y trata a los demás como pobrecitos. No los considera tan capaces como él y por eso no les delega tareas. Se siente importante cuando los demás establecen vínculos de dependencia con él. La víctima, en cambio, prefiere no ponerse grandes desafíos, espera que los demás tomen decisiones por él, no desarrolla sus competencias y suele resignarse a trabajos poco satisfactorios. Todos podemos caer en estos roles en algún momento. Es algo que hacemos de forma inconsciente. Es importante saber en qué lugar nos estamos poniendo y también invitar a los demás a que se observen a sí mismos. Una vez que somos conscientes del problema y asumimos que somos parte de él, podremos aplicar técnicas para resolver conflictos y mejorar la calidad de vida de todo el equipo. Bueno, con este video la intención es que podamos identificar desde qué rol estamos actuando cada vez que se presenta un conflicto dentro de la institución y la invitación, por supuesto, es a que podamos modificar aquellos comportamientos, aquellas herramientas, situaciones que nos permitan ser
unos mejores facilitadores para resolver esos conflictos que se presenten con nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por la atención y feliz día.